Mi nombre es Llorenç Olives Galmés. Nací en San Cristóbal, o Migjorn, de la isla de Menorca, el 5 de junio de 1927. Cuando empezó la guerra tenía 9 años. Éramos 4 en casa, 3 chicos y una chica. Todos viven menos el mayor. Mi padre era de Mahón y mi madre era de San Cristóbal. Mi madre era sastresa, hacía trajes para el señor, para el caballero, que tenía que casarse, hacía desastre. Y tenía muchas chicas trabajando en casa hasta la guerra, después ya se terminó esto. Había habido un maestro que educó a los mayores con una fe muy grande con la República y contra la monarquía. El maestro les había enseñado, y eran militantes eficaces, como también otro señor profesor que estaba jubilado en el pueblo, un pintor que había sido profesor de varias universidades sudamericanas y era muy adepto a la República. Ellos tenían una formación sólida, estaban más formados que la gente de la derecha. En el día del Corpus de 86 salió la procesión de la parroquia con repique de campanas. Pasaba por la plaza del pueblo donde están los dos casinos, el católico y el republicano. Y los republicanos se resistían a ver pasar la procesión y se quitaron la camisa y quedaron a cuerpo o en camiseta de sport, como una falta de respeto muy molesta para los católicos. Y el vicario les recriminó que no se arrodillaran, porque todo el mundo, cuando pasaba el Santísimo, antes se arrodillaba sobre la acera. Y ellos se plantaron cara al vicario y bueno, hubo una pelea. El rector, que era el señor mayor, iba con la custodia bajo el palio y no dijo nada, era un señor moderado y creyó que no tenía que ponerse en esa lucha. Y la procesión se terminó así. Y así empezó la guerra. Un sacerdote había cantado misa hacía pocos días y pasaba las vacaciones con sus padres en Ferrerías y vino este militar que gobernaba la isla y llamó a los sacerdotes. Fueron dos, había dos, uno mayor y otro muy joven, muy entusiasta. Y los llevó al ayuntamiento a los dos, les hizo quitar la sotana y llevaban un rosario aquí. Y les pidió que escupieran la cruz. Uno lo hizo porque era mayor y tenía miedo. El otro no quiso hacerlo y le disparó. Le mató cerca de casa. Su padre fue a cogerle, a llevarle a su casa, muerto. Y después empezaron los fusilamientos generales de los sacerdotes más tarde, en noviembre ya, cuando habían pasado unos meses del comienzo de la guerra.
el día de San Jaime por la tarde, se ve que era un día muy caluroso y en el pueblo todo el mundo estaba sentado en la acera buscando el fresco. Yo estaba por la calle y vi venir un coche de milicianos y estos venían a buscar a los curas del pueblo para llevárselos a la prisión. Se llevó el cura párroco y otro ciego, mayores, dos jóvenes, que uno que había venido de vacaciones y otro que era titular de allí. Y había otro cura en la calle, sentadito al fresco, que no se lo llevaron. A este lo dejaron porque era ciudadano francés. Él había sido cura de Fordoló, de un pueblecito de Argel, donde los menorquines emigraron. Y muchos del pueblo también emigraron allí en el siglo XIX. Y por eso dejaron vivir en mi pueblo todo el tiempo de la guerra. Sin la sotana, naturalmente, pero viví allí, tranquilo. El día ese que vino el coche de los milicianos y se llevó los curas, yo conocía a todos los curas porque era monaguillo y lo sentí. Y a la noche siguiente devolvieron a los dos más viejos, uno que era ciego y el rector que era un señor gordo ya de muchos años. Yo en ese sentido lo sentí, pero me alegré que no tenía que levantarme mañana temprano para servir la misa. Pero ocurrió que devolvieron los dos viejos por la noche y a la mañana vino el rector a la puerta de mi casa, me llamó por mi nombre. Josep, vine, ven que tengo que celebrar la misa. Me sorprendió mucho, mi madre me hizo levantar y me fui a la iglesia por la única puerta no sellada, que era la de sacristía, y entré en una iglesia llena de santos y de soledad. Me asustó un poco aquella soledad y los santos solos ahí. Y me puse a servir la misa al rector y al otro ciego también vino a decir la misa con un sobrino suyo. Y nada, dentro de pocos días sellaron esa puerta y tampoco pudimos entrar a decir misa. El párroco se fue a York, que era su pueblo, y no quedó ninguno más que el ciego durante la guerra. Los dos jóvenes fueron ejecutados un día con todos los curas de Menorca. No, el rector no tenía una sensibilidad muy grande por la monarquía, supongo, no sé. Estaba tranquilo, él no se preocupaba de eso, era un señor mayor. Pero vino un momento que vino un señor, un cura, y se preocupó mucho de la acción católica y de la república, y entonces salieron dos grupos muy hostiles. Al principio de la guerra se fusilaron militares y sobre todo curas, 45 de curas, porque Menorca era zona republicana. Mataron a militares del otro lado y sobre todo a los curas, no sé por qué, pero tenían una obsesión con los curas. He oído contar, y eso tendría que verificarlo usted con un libro de historia, porque yo era muy niño, no puedo saber cómo era la cosa, pero la noche más o menos que mataron a los sacerdotes, sucedió por la noche, se vio una luz en la oscuridad y la gente no sabía lo que era.
y tuvieron miedo que pasaran cosas muy graves. Pero esta luz no volvió a ocurrir, a aparecer. Parece que era una aurora boreal, pero parece muy extraño una aurora boreal en Menorca. Pero creo que los historiadores hablan de una aurora boreal. Compruébelo usted porque yo no la vi, dormía y oía a los mayores que hablaban, pero no entendía qué era esto de aurora boreal. Y esto fue la noche de que mataron a los sacerdotes. Sí, más o menos sí. ¿Cómo le cambió a usted la guerra? Bueno, yo era un niño, no tenía... Estaba de parte de mi madre, estaba con los curas y tenía pena que matasen a los sacerdotes que yo conocía. Bueno, yo entonces crecí como un niño que no iba a la iglesia cada día porque no había misa. Y era un chico como los otros y andábamos por el pueblo con mucha libertad, y vivíamos muy bien. Buscábamos una novia entre los compañeros. Ya tan pronto, yo no tuve novia, pero muchos chicos la tenían. Y bueno, fue un tiempo bastante feliz. En la casa comimos, pero no muy bien, muchas lentejas, muchas judías hervidas, cocinadas así, y un solo plato, patatas fritas también, pero la comida fue peor después de la guerra. En la guerra no fue tan mala como después. Durante la guerra el gobierno de Franco no tendría provisiones de Argentina como antes tenía. El gobierno republicano recibía mucha harina, mucho trigo de Argentina. Y durante la guerra todavía tuvimos un poco de comida, pero después fue peor. Hasta el 45. 45 vino el racionamiento, se acabó el racionamiento y tuvimos mejor estado. ¿Realmente no les ocurrió nada malo? Lo más malo ocurrió el día del comienzo, cuando se llevaron a los curas. Ujú. Esto yo fui testimonio. Yo no fui testimonio de la destrucción de la iglesia, no me dejaron verlo, pero vinieron también los milicianos pocos días después de llevarse los sacerdotes y destruyeron la iglesia y quemaron los santos. Pero yo esto no lo vi. El alcalde no quería que destruyeran la iglesia y pocos días antes de venir los milicianos hizo quitar muebles de la iglesia y cosas que él creía importantes y las llevaron al campo. Cuando vinieron los milicianos no vieron estos muebles, pero lo que estaba en la iglesia lo quemaron, los santos y todo. Y la última noche de la guerra hubo una situación extraña, porque Ciudadela se había levantado el 8 de febrero y San Cristóbal, o mi pueblo, también, y Ferrerías también, y el resto de Menorca era republicana. Y el resto de Menorca, el 8 de febrero, quiso reconquistar Menorca. Y unos cañones que había en Montetoro empezaban a disparar y repercutían en mi pueblo. Y la noche aquella la gente estaba muy aterrorizada porque no había habido bombas en mi pueblo durante la guerra y ni grandes cosas de armas. Los fusilamientos fueron en Mangón. Y entonces la gente se recogió en casas conocidas y estaban reunidos la gente con miedo para pasar la noche juntos y ayudarse si pasaba algo.
Yo y mi familia y muchos amigos estaban en mi casa en un lado del pueblo y en el otro lado extremo tocó una bomba que venía de los... Bueno, y destruyó el molino y unas cuantas casas. Pero fue lo único que ocurrió. Al día siguiente, cuando nos despertamos, mi padre dijo, vamos al campo, a una cueva, por si hay más bombardeos. Y nos íbamos al campo, a una cueva, mi madre sentada en un burrito, nosotros contentísimos de ir a una cueva, al lado del burrito, y mi padre a pie, y nos íbamos muy contentos a dormir en la cueva. Pero al salir del pueblo empezaron a llamarnos y dijeron, volved atrás, que ya se ha terminado. Entonces toda Menorca aquella noche fue convertida en republicana y nosotros volvimos a casa y nada, no pasó nada. Tuve la decepción de no ir a la cueva, tenía mucho interés en pasar la noche en una cueva, pero eso no fue posible porque se terminó la guerra. Mi padre tenía una tendencia más bien próxima a los republicanos y mi madre era una señora devota de iglesia y se inclinaba más por la derecha. Mi padre no podía votar por... Mi madre no me dejaba votar, se iba y él, enfadado, se iba a la playa a pescar y no volvía hasta la noche, cuando ya se habían acabado las elecciones. Pero era partidario de un liberal de Ciudadela que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Bueno, es igual, ya... Ahora no recuerdo. Sí. Canet se llamaba. Estaba en Menorca, era de Menorca. ¿Y usted? Yo, cuando he sido mayor, he sido más bien de izquierdas.